Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una paciente pediátrica asintomática con hipertensión detectada incidentalmente, antecedentes de múltiples episodios febriles, tratados empíricamente sin seguimiento médico formal. La ecografía renal muestra dilatación calicial con atrofia cortical, predominante en polos superiores e inferior. Este es un escenario altamente clásico y la clave no es la hipertensión en sí, sino la causa renal crónica subyacente. En el desarrollo del caso, la combinación de episodios febriles recurrentes en la infancia, dolor abdominal previo, tratamientos antibióticos intermitentes, hallazgos ecográficos de cicatrices renales polares e hipertensión sin historia familiar apunta directamente a nefropatía por reflujo, una complicación crónica del reflujo vésico-ureteral primario. Este proceso suele pasar desapercibido durante años y debutar más tarde con hipertensión secundaria, incluso cuando el paciente ya no presenta infecciones urinarias activas. Base anatómica y fisiopatológica. El mecanismo normal. En condiciones normales, el uréter atraviesa la pared vesical en un trayecto oblicuo e intramural. Cuando la vejiga se llena o se contrae, este trayecto se comprime, funcionando como una válvula antirreflujo que impide el flujo retrógrado de orina hacia el uréter y el riñón. ¿Qué ocurre en el reflujo vésico-ureteral? En el reflujo vésico-ureteral primario, el uréter entra a la vejiga en un ángulo más perpendicular. Tiene un segmento intravesical corto y no se comprime adecuadamente durante la micción. El resultado es flujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia el uréter y el riñón. Y entonces, ¿por qué se dañan los polos renales? Aquí está la perla de oro para el STEP. Los polos superior e inferior del riñón contienen papilas compuestas que permanecen siempre abiertas, son más susceptibles a la transmisión de presión retrógrada y se dilatan con facilidad ante el reflujo. En contraste, las papilas simples del riñón medio están más protegidas. Por eso, la nefropatía por reflujo causa cicatrices polares, no difusas. De reflujo a nefropatía crónica. El daño renal ocurre por dos mecanismos complementarios. Primero, pielonefritis recurrente. El reflujo facilita el ascenso bacteriano desde la vejiga hasta el parénquima renal. Y el segundo mecanismo, daño hemodinámico directo. El aumento crónico de presión sobre las papilas causa inflamación, fibrosis y pérdida progresiva de nefronas. Con el tiempo, esto lleva a atrofia cortical, disminución del filtrado glomerular, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona e hipertensión secundaria. Interpretación clínica y pronóstico. La historia clínica de esta paciente es consistente con un daño renal crónico adquirido en la infancia, secundario a infecciones urinarias febriles recurrentes. La ecografía renal muestra dilatación calicial con atrofia cortical, predominantemente en los polos superior e inferior. Ese es un patrón característico de cicatrización por reflujo. El reflujo vésico-ureteral primario permite el paso retrógrado de orina y bacterias hacia el parénquima renal, generando inflamación repetida y pérdida progresiva de nefronas. Con el tiempo, esta reducción de masa renal funcional activa de forma crónica el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que explica el desarrollo de hipertensión secundaria en ausencia de antecedentes familiares. Este proceso culmina en nefropatía por reflujo, una causa clásica de hipertensión en niños y adolescentes, que puede diagnosticarse tardíamente cuando el daño renal ya es irreversible. Puntos clave. El reflujo vésico-ureteral se debe a un defecto anatómico del ángulo urétero-vesical. Facilita pielonefritis recurrente y daño renal crónico. Las cicatrices se localizan típicamente en polos superior e inferior. La nefropatía por reflujo es causa clásica de hipertensión secundaria en niños y adolescentes. El daño puede persistir aun cuando cesan las infecciones urinarias. Preguntas. ¿Cuál es el defecto anatómico clave en el reflujo vésico-ureteral primario?
trayecto intravesical corto y ángulo ureterovesical más perpendicular. ¿Por qué las cicatrices se localizan en polos renales? Por la presencia de papilas compuestas siempre abiertas. ¿Cuál es el mecanismo principal de hipertensión en la nefropatía por reflujo? Activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hallazgo ecográfico es típico de nefropatía por reflujo? Dilatación calicial con atrofia cortical polar. ¿Por qué puede diagnosticarse tardíamente? Porque las infecciones pueden disminuir, pero el daño renal progresa. Recuerda, si ves niño o adolescente con hipertensión arterial sin causa familiar, piensa primero en riñón. Si hay antecedente de infecciones urinarias febriles, piensa en reflujo vésico ureteral. Cicatrices polares en las papilas compuestas debido a nefropatía por reflujo. El reflujo causa daño renal, infeccioso y hemodinámico. El diagnóstico central en este episodio es nefropatía por reflujo secundaria a reflujo vesicoureteral primario. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.